El libro que elegimos fue El viento conoce mi nombre, de Isabella Allende. Aquí unos pequeños datos sobre la autora. Nació un 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. A pesar de eso, vivió su mayoría de vida en Chile. Ella era una ex sobrina del expresidente Salvador Allende. Es sobrina de un expresidente llamado El Salvador Allende. Tuvo que exiliarse de Chile tras el golpe de Estado de 1973. Después de esto vivió en varios países, pero actualmente reside en Estados Unidos, California. Ella se ha caracterizado por varias obras como La Casa de los Espíritus, El viento conoce mi nombre o el libro de Paula que se lo dedicó a su hija tras fallecer. Ella ha vendido más de 70 millones de libros. Ha sido reconocida a nivel mundial y nacional. También es muy reconocida en el área de feminismo, ya que ha defendido los derechos de la mujer y ha denunciado las injusticias a través de sus libros. Entre toda su colección, ha escrito más de 25 libros durante su vida. En lo personal, yo no conocía mucho de esta obra hasta que tuvimos la tarea de leerlo, y con el tiempo me di cuenta de que varias personas que están en causa de feminismo la tienen como un ícono. Ahora quisiera comentarles qué sucede en los primeros capítulos del libro El viento conoce mi nombre. Se centra en una pequeña familia judía, por lo cual vive los estragos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente esta familia vivía como una familia común y corriente, pero lastimosamente por las reglas de Hitler y de los nazis tuvieron de que huir o fueron atrapados por los soldados. Poco a poco se va narrando cómo la tensión va creciendo, va creciendo. Un día son unos vecinos, un día es su padre, un día es la madre. Lamentablemente la familia es separada y los padres no sobreviven. El único que logra escapar es el hijo, por lo cual el hijo crece con estos traumas y sabiendo que sus padres desaparecieron. Tiempo después viene con esta historia cargada de los nazis. Ya había terminado la guerra, pero él tenía todavía con ese sentimiento de injusticia, por lo cual viene el segundo capítulo, o la segunda historia. Esta nos narra de una pequeña niña indígena que era originaria de El Salvador. Ella, durante igual la Segunda Guerra Mundial, había muchos conflictos en esta parte de Latinoamérica, por lo cual aldeas se fueron destruidas completamente por el gobierno militar. Esta parte sí me hizo muy sensible para mí porque recordé varios hechos que pasaron también aquí en Guatemala, por lo cual es de que etnias o tribus mayas fueron desaparecidas por completo. Lastimosamente su familia fue víctima de esto. Ella se salvó porque estaba en el hospital, pero solo sobrevivió su padre y ella. Tiempo después decidieron mejor migrar a Estados Unidos para huir de la guerra. Se nos va narrando cómo la vida del padre hasta su muerte, cómo la vida de ella tuvo varias parejas, no sale cuánto sufrió en el camino porque fue maltratada por varias personas, por varios cónyuges. Y la historia va avanzando mientras hay una pequeña comparación cómo son tratados los inmigrantes en Estados Unidos. Después de conocer esa pequeña historia de que es apresada esta niña que a pesar de que vivió toda su vida en Estados Unidos, como nació en El Salvador, está viviendo cierta paralelismo con lo que vivieron los judíos, con los nazis. Entonces en este momento se da cuenta la otra historia del niño que sobrevivió a eso y trata de ayudar a esta joven que está apresada ahora por Estados Unidos. La verdad es que toca un tema muy actual que pasa hoy en día con los inmigrantes en Estados Unidos y cómo se compara con el gobierno nazi que hubo en una antigüedad. Miramos la doble moral que tiene Estados Unidos contra los nazis, eran el enemigo, pero ahora ellos se están comportando de la misma manera. Y así vamos viendo cómo se desarrolla la historia. Nos deja cierta duda de qué pasará, cómo se reunirán estas historias. Solo sabemos que son diferentes historias, pero en un momento se van a reunir todas. Siguiendo con la historia que de Abraham y con
compañero, yo les voy a hablar de 4 personajes principales que se desarrollan a través de esta historia. La primera sería Leticia Cordero. Ella es una mujer salvadoreña, la cual emigra hacia Estados Unidos con su padre, Edgar Cordero. Esto después de la masacre de El Mozote en 1981, una masacre donde murieron una cantidad exagerada de niños. Todo se dio de un batallón llamado Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador durante un operativo de contrainsurgencia realizado en 1981. Dice que fue para prevenir a los insurgentes o pobladores que después se podrían convertir en guerrilleros. Al final violaron a muchas niñas y después las asesinaron. A todos los niños los tiraron en fosas comunes. Y es ahí donde también lastimosamente muere la familia de Leticia. Cuando esto ocurre, Leticia pues era una niña y su padre nunca le dio detalles del suceso. Solo le dijo que su familia había desaparecido, pero nunca le contó la verdad y el infierno que se vivió en ese momento. Pues Leticia creció con el trauma de la pérdida de su familia y de no saber qué fue lo que realmente pasó. Leticia en su juventud, ya viviendo en Estados Unidos, tuvo varias relaciones fallidas, incluyendo un matrimonio con un plomero, el cual era alcohólico y violento. Este le pegaba, pero al pasar del tiempo Leticia por fin pudo dejarlo. Estuvo un tiempo soltera hasta que se volvió a enamorar, del cual surgiría una nena. Pero lastimosamente la vida le pasaría una mala jugada. Su actual pareja moriría de alguna enfermedad o de una enfermedad natural. Es así como lastimosamente Leticia se queda como madre soltera. Años más tarde, decidida saber de su pasado, viaja a El Salvador, pero lastimosamente no encuentra rastros de su familia en El Mozote, ya que el gobierno ocultó cualquier tipo de evidencia y mandó a callar a las personas que sabían lo que había pasado en aquella masacre. Pero tiempo después, ya cuando había regresado de nuevo a Estados Unidos, por fin se entera ella lo que había pasado con toda su familia y cómo lamentablemente había muerto. Cuando ella se encontraba en Estados Unidos y andaba en busca de trabajo, se encontró a Cruz Torres, el cual era un gran amigo de su padre. Este señor la ayudó a encontrar trabajo como asistente doméstica para una mujer en Berkeley, Estados Unidos. Y es ahí donde se empieza a entrelazar la historia del niño judío con la niña ciega salvadoreña. También les hablaré de Samuel Adler. Samuel Adler es el niño judío que fue separado de sus padres en Viena durante la Segunda Guerra Mundial y la caótica vida que vivió en la época nazi. Creció en Inglaterra bajo el cuidado de Luke y Lydia Evans. A pesar de su talento musical desde pequeño con el violín, mientras que sí en Inglaterra perdió contacto con su violín, ya que sufrió mucho tras la separación de sus padres y el no saber por qué se tuvo que ir. Después que finalizó la guerra, Samuel por fin se entera que sus padres murieron en campos de concentración a manos de los nazis. Después de varios años viviendo en Inglaterra, Samuel decide viajar hacia Estados Unidos. Siguiendo con su amor a la música, y va conociendo personas durante este tiempo, hasta que conoce a Nadine LeBlanc, la cual sería su futura esposa. Y es aquí donde se comienzan a entrelazar ya la historia de el niño judío y la niña ciega salvadoreña que fue separada de su madre al llegar a Estados Unidos, ya que Nadine LeBlanc contrata a Leticia, la cual resultaría ser la tía de esta niña ciega salvadoreña. Nadine LeBlanc y Samuel tuvieron muchas peleas durante su matrimonio, hasta que ella se cansa y decide viajar a Bolivia junto a su hija, solo dejándole una carta a Samuel donde le indica a dónde van a ir. Después de vivir cierto tiempo en Bolivia, Nadine LeBlanc le manda una carta de nuevo a Samuel, donde le indica que ahora viven en Guatemala, que ella se ha enamorado de una tradición de los telares y también le describe cómo está su hija actualmente, mientras las dos están en el lago de Atitlán. También les hablaré de Selena Durán y el proyecto Magnolia. Selena es una trabajadora social que trabaja en el proyecto Magnolia, ayudando a niños inmigrantes separados de sus familias entre la frontera de Estados Unidos y México. Selena acudió a un bufete de abogados donde conoce a Frank Aglieri, el cual se ofrece como voluntario para ayudarle en el caso legales con los niños. Selena le asigna el caso de Anita Díaz,
la cual es una niña de 7 años ciega que fue separada de su madre Marisol al momento de llegar a Estados Unidos. Mientras están trabajando en este caso, Selena y Frank se dan cuenta que Anita tiene una tía en Estados Unidos, la cual sería Leticia, la señora que trabaja en la casa de Samuel Adler. También les hablaré brevemente sobre Anita Díaz. Cuando Anita ya se encuentra viviendo en un hogar temporal en Nueva York, Anita logra expresar sus emociones, recuerdos y estrategias para sobrellevar la situación y no morir de tristeza. Anita menciona que su madre fue llevada con cadenas y que ellas están con otros niños, lejos de la hielera, un lugar que parece un centro de detención. Anita, mientras vive en este hogar temporal, recuerda o evoca sus momentos felices que ha vivido en su país natal, como las pupusas que preparaba su tío Edu, las fiestas de la calle y los paseos familiares. Estos recuerdos le sirven a ella como consuelo. Anita también pasa por momentos difíciles en el hogar temporal donde se encuentra, y aunque menciona que las maestras son muy buenas, hay niños problemáticos como el gusano de caca y el vómito de iguana, con quienes evita interactuar. Después de hablarles un poco sobre estos 4 personajes que se van desarrollando en esta historia, también podemos observar que se tocan temas como la resiliencia infantil, la migración y los traumas que viven los niños junto a sus madres, ya que la historia refleja las duras realidades de las familias migrantes, cómo la detención y la separación forzada le hacen daño a tantas personas. Yo les hablo sobre la parte final del libro, desde la página 159 hasta la 237. Esta parte me pareció especialmente conmovedora porque es donde se entrelazan todas las historias y da cierre a muchas de las situaciones que venían construyéndose desde el inicio. Aquí Isabel Allende logra que todos los personajes encuentren de alguna manera una voz, un lugar o una reconciliación con su pasado. Uno de los elementos que más me impactó es cómo se conecta el dolor de Samuel Adler, que vivió la persecución y el exilio en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, con el de Anita Díaz, una niña salvadoreña separada de su madre en la frontera de Estados Unidos. Aunque son de generaciones y contextos distintos, ambos representan la experiencia del desarraigo, de la infancia rota y de la necesidad de pertenecer. Una cita que resume ese sentimiento aparece cuando Samuel piensa: el pasado no desaparece, se acomoda en algún rincón del alma y desde ahí nos observa. Esta frase me hizo reflexionar sobre cómo los recuerdos dolorosos permanecen con nosotros incluso cuando creemos haberlo superado. En esta sección también vemos cómo Leticia, una trabajadora social que ha acompañado a Anita durante todo el proceso, se convierte en una figura maternal clave, y su papel muestra cómo muchas veces el amor y la protección no vienen necesariamente de la familia biológica, sino de quienes están dispuestos a estar presentes. Al llegar a la parte final del libro, se siente la sensación de cierre y no todo termina feliz, pero sí con dignidad y ternura. Como dice el título, el viento conoce mi nombre. Hay una conexión poética con la idea de que aunque las personas puedan ser invisibilizadas, desplazadas o separadas, sus historias no desaparecen. El viento, que está en todas partes, las guarda y las recuerda. En resumen, este último tramo del libro me ayudó a comprender mejor el mensaje global de la novela, que el trauma migratorio deja huellas profundas, pero también que la empatía, la memoria y los vínculos humanos pueden sanar mucho más de lo que creemos. Ahora en la parte final del libro se siente la sensación de cierre y no todo termina feliz, pero sí con dignidad y ternura. Como dice el título, el viento conoce mi nombre. Hay una conexión poética con la idea de que aunque las personas puedan ser invisibilizadas, desplazadas o separadas, sus historias no desaparecen. El viento, que está en todas partes, las guarda y las recuerda. En resumen, este último tramo del libro me ayudó a comprender mejor el mensaje global de la novela,
que el trauma migratorio deja huellas profundas, pero también que la empatía, la memoria y los vínculos humanos pueden sanar mucho más de lo que creemos.